Bueno, vamos a empezar la clase. Por favor, presten atención, apaguen sus celulares, les voy a agradecer. Y esta clase es la última de la segunda parte y entra en el examen, que va a ser el día 7. Esta es la última clase de la segunda parte. Les voy a agradecer que apaguen sus celulares, presten atención y además esto anótenlo de acuerdo a los grupos y me traigan la lista. Al final voy a llamar lista. Esa lista que pueden estar por favor, los fármacos antidepresivos y antipsicóticos generalmente son fármacos que se emplean para los problemas de depresión moderada, depresión severa, y los antipsicóticos para problemas, digamos, de tipo psicosis, diferentes variedades, y también para trastornos que acompañan psicóticos y acompañan otro tipo de molestias. Entonces, en primer lugar, vamos a ver lo que son los, ¿verdad? Antes de ver lo que es antidepresivo, de la depresión. Y ahí podrán ver una definición que es un estado emocional anormal, todas las componentes que tiene, una tristeza, melancolía, desánimo, desesperanza. Hay una caso de depresión mayor, es una depresión profunda. Generalmente, este es un problema muy serio porque la depresión mayor, un buen porcentaje se acompaña, digamos, con componente de intento suicidio. Y por otro lado, también está reportado que los medicamentos antidepresivos a largo plazo también podrían ser causa de intento de suicidio. Entonces están en una controversia si es la depresión o si es el medicamento. Por lo tanto, hay que tener cuidado en hacer el diagnóstico y tener cuidado en dar la tratamiento. Yo he tenido oportunidad de ver pacientes, yo no soy psiquiatra, pero he tenido la oportunidad de ver pacientes que tenían problemas muy serios por la medicación, pero que ahora estaban tomando 4 o 5 años, cuando las guías generalmente dicen el tratamiento pues, entre 6 a 8 meses de nuevo evaluación. Entonces hay que tener bastante cuidado en esto. Y estos medicamentos, como vimos al comienzo, los medicamentos que actúan en el sistema nervioso central, por favor, presten atención, generalmente son cronos o son potencialmente tendientes a hacer reacciones adversas severas y las reacciones adversas inclusive mortales. Entonces, hemos dicho, los medicamentos que tienen más riesgo de mortalidad, aunque la mortalidad no es muy alta, generalmente son fármacos que actúan en el sistema nervioso central, son los fármacos que actúan en el sistema cardiovascular y son los oncológicos, los más frecuentes. Entonces, de acá, todo lo que ocasiona la depresión. ¿Cuáles son las hipótesis de a qué se debe la depresión? Generalmente, deficiencia funcional o falta de funcionamiento de las aminas, noradrenalina, serotonina y a veces dopamina, pero principalmente noradrenalina y serotonina. Y acá podemos nosotros ver que el metabolismo de la noradrenalina y de la serotonina son similares, ya vimos la vez pasada. Entonces, y una de las formas cómo es el mecanismo de producción y de metabolismo y eliminación de la noradrenalina es por uno actuando en receptores y otro es por recaptación. O sea, tiene la noradrenalina o tiene la serotonina y luego por recaptación es que incrementa la... Entonces,
Y con eso, con la recaptación, aumenta o disminuye la cantidad de catecolaminas en la sinapsis. No, si hay recaptación, disminuye la concentración. Pero si yo bloqueo la recaptación, aumenta. Y este es uno de los mecanismos por los cuales actúan los medicamentos antidepresivos, inhibiendo, en términos generales, la recaptación de catecolamina. Por favor, firmen el papelito y me la hacen llegar. Y acá tienen los antidepresivos. Y hay una variedad, una clasificación, antidepresivos tricíclicos, que generalmente son inhibidores de la recaptación de noradrenalina y de serotonina. Los inhibidores selectivos de recaptación solo de serotonina, o sea, ya no inhiben recaptación de noradrenalina, sino solo serotonina. Los inhibidores de la monoaminoxidasa, ¿por qué? Porque la monoaminoxidasa es una enzima que metaboliza a las catecolaminas, tanto serotonina como noradrenalina. Y inhibidores también hay inhibidores de la recaptación de noradrenalina y 5-hidroxietitamina, que serían similares a estos. Sin embargo, que estos no tienen los mismos, digamos, no actúan en otros receptores a los cuales actúan los antidepresivos tricíclicos. O sea, tienen diferencia. Pero la inhibición de recaptación es la misma. Antagonistas de 5-HT2 de serotonina, de este receptor, porque sabe que la serotonina tiene receptores que son excitatorios y tiene receptores que son inhibitorios. Y hay otra clasificación, los tetracíclicos, unicíclicos, entre ellos el bupropión. Acá está donde inhibe la mirtazepina, que tiene una combinación de todo y que inhibe también hasta histamina, y hasta colinérgico. Y la amoxapina, que son inhibidores de transportadores de noradrenalina y transportadores de serotonina y anticolinérgicos. Este es uno de los aspectos importantes, porque una de las reacciones adversas de los antidepresivos son los, aparte, como vamos a ver luego, inhiben a la acetilcolina y tienen efectos anticolinérgicos. ¿Cuáles son los efectos anticolinérgicos? Midriasis, sequedad de mucosas, taquicardia, ¿qué más? Disminución del peristaltismo, retención urinaria. Esos son los efectos anticolinérgicos. Entonces, sequedad de mucosas, eso es lo que presenta. Entonces, ¿todos los antidepresivos presentarán efectos anticolinérgicos? No, solamente los antidepresivos tricíclicos generalmente y los últimos que hemos visto. Y acá tienen los mecanismos de acción. Bloqueo de la recaptación. Estos son bloqueos de la recaptación de noradrenalina y de serotonina. Esto es lo que hacen los últimos que hemos visto. Para enfatizar un poco, inhibición de recaptación, que es prácticamente el meollo de todo los antidepresivos. Pero hay inhibidores selectivos, como la fluoxetina, que no inhibe la recaptación de noradrenalina, sino solamente la de serotonina. Hay inhibidores que tanto recaptan serotonina y noradrenalina, como son, digamos, la venlafaxina y la duloxetina. Y los antidepresivos tricíclicos también, que recaptan noradrenalina y serotonina. Acá tienen con la monoaminoxidasa. Hay dos tipos de monoaminoxidasa, la MAO-A y la MAO-B, que eso lo vamos a ver luego.
lo que hace la MAO inactiva las monoaminas, tanto noradrenalina, serotonina y dopamina. Entonces, al inactivarlo, prácticamente ¿qué va a pasar? Esto es normal, como al inactivar va a disminuir o no va a aumentar. Lo inactiva, disminuye. Pero si usted bloquea, acá, bloquea la monoaminoxidasa, las catecolaminas van a incrementar. Entonces, y habíamos mencionado al inicio que el mecanismo, o sea, la hipótesis por la cual se produce la depresión es por deficiencia de catecolaminas. Y acá tienen todos los receptores en donde actúan los antidepresivos. Y acá podemos ver los que son antagonistas colinérgicos, los que producen efectos colinérgicos o anticolinérgicos, los que bloquean alfa 1, o sea, que producen hipotensión, generalmente hipotensión ortostática, los que bloquean histamina, los que bloquean serotonina, los que bloquean transportador de noradrenalina y transportador de serotonina. Entonces, uno puede ver más o menos cuáles son los que tienen efecto anticolinérgico, cuáles son los que tienen hipotensión ortostática y cuáles son los que son selectivos o no selectivos. Y acá tienen, asimismo, ya una clasificación, pero teniendo en cuenta la farmacocinética, los parámetros, la biodisponibilidad, que generalmente viene variable, lo mismo la vida media plasmática, que generalmente son vidas medias prolongadas. Generalmente los antidepresivos se dan una vez al día, máximo, al segundo no. Volumen de distribución, desde alto a bajo, y la unión proteica, que también es bastante alta. Y tienen los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, los no selectivos, los tricíclicos antagonistas de 5-HT2 que ya vimos, tetracíclicos, inhibidores de la monoaminoxidasa. ¿Alguna pregunta? Los inhibidores de los antidepresivos tricíclicos, los tricíclicos tienen acción también en receptores muscarínicos, en receptores histamínicos, en receptores alfa. Por favor, apaguen su celular. Estamos recuperando clase, porque yo les agradezco por haber aceptado el cambio, la transferencia de clase, pero por favor, esta es la última clase de la segunda parte, así que presten atención. Inhiben y también inhiben canales de sodio. Y esto tiene su aplicación. Entonces, podemos decir que los antidepresivos tricíclicos tienen efecto anticolinérgico, tienen efecto, algunos antihistamínicos tienen efecto alfa y tienen efecto de ahí que los antidepresivos tricíclicos se utilizan, además de utilizarse como para tratamiento de la depresión, se utiliza para tratar el dolor. ¿Qué dolor? Eso lo hemos hecho en la clase. ¿Qué dolor? Neuropático. Dijimos, hay dolor nociceptivo, hay dolor neuropático. Dolor nociceptivo es el dolor de huesos, músculo y del víscero. Y el dolor neuropático es el dolor de la neurona misma. O sea, entonces, para dolor neuropático el tratamiento es justo los anticonvulsivantes y también los antidepresivos tricíclicos. Y por esta razón, porque actúan a nivel de canales de sodio también. Acciones de los antidepresivos tricíclicos: acción psicotrópica, antidepresiva, mejora el estado de ánimo, humor, sueño, etc. El sistema nervioso autónomo, efectos anticolinérgicos y además bloquea alfa 1 y H1. Cardiovascular, puede producir hipotensión ortostática, taquicardia, alteraciones del ritmo.
¿Por qué producirá taquicardia? Por su efecto anticolinérgico. Y los inhibidores de monoaminoxidasa producen hipotensión también. La fluoxetina, que es anorexigénica. Entonces, y acá podemos ver los efectos adversos de los antidepresivos. ¿Cuáles son todos los efectos y cuáles son los mecanismos? ¿Por qué? Porque por bloqueo de receptores muscarínicos, aumento de la transmisión adrenérgica, bloqueo alfa, bloqueo de receptores muscarínicos en el sistema nervioso central. Los receptores, los neurotransmisores tipo acetilcolina, o sea, los colinérgicos, a nivel central tienen una labor, digamos, una acción bastante importante. ¿Cuáles son? Parte por problemas de movimiento uno y el otro cognitivo. Entonces, memoria, todos esos aspectos. Entonces, por esto que es importante. Una cosa es bloqueo a nivel periférico y otra cosa es bloqueo de la acetilcolina a nivel central. Usos clínicos de los antidepresivos tricíclicos: tratamiento obsesivo compulsivo, estado de agitación, síndrome de dolor crónico, este es dolor neuropático, neuralgia trigémino, neuralgia postherpética, dolor postraumático. Cuando hagan el seminario de dolor van a ver, porque les han preguntado ahí, otro tipo de dolores, dolores no somáticos. ¿Cuáles son los medicamentos que se utilizan para dolor neuropático, aparte de lo que hemos mencionado? Ahora se está utilizando la gabapentina, se está utilizando la carbamazepina, se está utilizando la clonidina, se está usando los antidepresivos tricíclicos. Hay interacciones. ¿Tiene la lista, por favor? ¿Me la pueden alcanzar las dos listas? La carbamazepina u otros inductores enzimáticos también actúan, disminuye la concentración de plasmáticos de los ATC, antidepresivos tricíclicos, inhibidores selectivos de la recaptación. La clonidina disminuye el efecto antihipertensivo. Estas son las interacciones. Y acá tienen las interacciones individuales. La paroxetina inhibe el CYP. Entonces, todos los fármacos que se metabolizan en el rol de 6, que son varios, van a ser inhibidos por los antidepresivos. Y acá, todos los fármacos que se metabolizan por 3A4 y el 12 interfiere con la depuración del diazepam, depuración de alprazolam. Aumenta la toxicidad de warfarina por su desplazamiento. Como hemos visto, los antidepresivos tricíclicos tienen una unión proteica bien alta. Entonces, que le da, lo asocia con warfarina, va a tener problemas porque lo va a desplazar a la warfarina y va a incrementar su reacción libre y va a producir sangrado. Puede producir problemas. Debe esperar, dice, 2 semanas para sertralina o buxamina, 5 semanas para pasar del tratamiento con IMA. O sea, no se puede dar juntos, o sea, ni se puede dar, termina ahora y da el otro, no es que tiene que pasar tiempo para... Los IMAO son bastante buenos, pero también tienen bastantes interacciones médicas, entonces tienen problemas muy serios de reacciones adversas. Inhibidores de la monoaminoxidasa, ya hemos dicho que los inhibidores aumentan las concentraciones de catecolamina, están contraindicados en insuficiencia hepática grave, en feocromocitoma. ¿Qué es el feocromocitoma? Un tumor adrenal que produce hipertensión arterial severa, en enfermedad cardiovascular, en edades extremas, pacientes debilitados. Reacciones adversas:
aumenta la eliminación de vitamina B6, de neurotoxicidad, neuropatía. Interacciones de los antidepresivos tricíclicos. Cuando les da con IMAO, pueden producir hipertensión arterial. Cuando le da con alcohol, ya saben que está contraindicado totalmente porque produce efecto sinérgico y puede decir una depresión severa y puede producir hasta paro respiratorio. Ya tiene las interacciones de las, ya hay la misma potencia en el efecto del alcohol, síndrome serotoninérgico por los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Usos clínicos de los inhibidores de monte. Por favor, apaguen su celular. Si no quieren escuchar clases, por favor salgan, simplemente. La lista, ¿la tienen, por favor? Alcáncenme la lista. Usos clínicos. Alcancen las dos listas, por favor. Sí, le voy a dar visión. Voy a esperar un minuto para que me alcancen las listas. Y firmen los que no han firmado. No, pero póngala acá, pues, yo no voy a... Ya se total. La otra lista. ¿Alguien que falta? ¿Este de qué grupo? ¿Ah? ¿Alguien del grupo 2 que falta? Clase que es sobre diuréticos, diagonales, monoaminoides, para el miércoles, entonces vamos a tratar de ir haciendo unas otras clases por parte. Las primeras horas, algo eso y de ahí nos vamos. La teoría, para evitar problemas, digamos que miércoles anterior se toca la clase de diuréticos y antagonistas de la hormona antidiurética. Entonces, pero lo que voy a tratar es en la próxima clase que me toca el martes, hacer el otro lunes, diga la otra semana. Pero estamos en qué horas. Las 8 a las 7:30.
7:30 de la mañana. 7:30 acá. Ahí voy a ver. No, yo no lo hago el lunes, pues lunes y medio, pues no hay ningún problema, pero en la medida que voy haciendo las cosas. Pero hasta acá no te parece. El examen no es una, eso es el otro. Es otra unidad, ya. Es la otra unidad, ya. Solamente que vamos a presentar Teoréticos es la otra unidad. y el doctor lo que da una alternativa es avanzar un poco en sus otros tipos de Claro, y ahí voy haciendo. Para no hacer, ahora, salvo que ustedes quieren, lo puedo hacer otro lado, yo no tengo problemas. Pero hay un grupo grande que conviene, Por favor, la lista. Profe. Generalmente se utilizan ahora los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, pero lo que decíamos al principio es que los actos con la depresión se va acompañado de ese componente. Pero también han visto que los medicamentos, generalmente estos inhibidores selectivos de recaptación, también tienen, pero no hay controversia sobre el punto de vista. ¿No fue por el medicamento o fue por el problema de Ha faltado firmar. Grupo 1, ¿no? Sí. No, la primera opción no son los imados. Bueno, ahora sí, ya por favor. Si bien es cierto que los inhibidores de monoaminosidasa tienen su lugar en la clínica o en el tratamiento de la depresión, pero no son primera elección. Generalmente se utilizan más los inhibidores selectivos o los inhibidores antidepresivos tricíclicos. Lo que pasa es que cuando hay estudios ya comparativos entre antidepresivos tricíclicos y los inhibidores selectivos, han visto que la diferencia no es mucha. Lo que pasa es que los antidepresivos tricíclicos tienen, por sus efectos anticolinérgicos, tienen efectos cardiovasculares, tienen más efectos colaterales que los otros. Entonces, por esa razón, entonces no significa que yo siempre tengo que elegir un selectivo o tengo que o no usar un IMAO. El IMAO se puede usar, pero generalmente cuando hay intolerancia o falta de respuesta a los antidepresivos tricíclicos. Y lógicamente hemos dicho después de 1 a 2 semanas aproximadamente. Trastornos obsesivos compulsivos también se utilizan. Trastornos obsesivos compulsivos. Y lógicamente que hay que administrarlo en el día porque produce insomnio. Acá viene una pregunta que yo te hacía, igualito era para uno, estamos entre paréntesis, un paciente que estaba tomando el nevirapine como antirretroviral. La indicación era que debe tomarlo en la noche, porque produce problemas algunos problemas de pesadillas, tomarlo en la noche. Pero decía, pero si yo trabajo en la mañana. Y acá produce insomnio. Por eso le dicen el día, y si trabaja, ahí viene el problema. Entonces, hay que adaptar siempre de acuerdo además, mientras aquí es de día, en Europa es de noche. Entonces, la idea es que adaptar al horario de trabajo, a la actividad y una serie de cosas. Teniendo en cuenta
De acá tienen ya un resumen. Los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, que acá tienen fluoxetina, citalopram, paroxetina, lo que más se están utilizando, cuyo mecanismo de acción es bloqueo selectivo del transportador de serotonina y poco o nada de la noradrenalina. Efectos: aumento agudo de la actividad simpática serotoninérgica, en este caso porque había hipofunción de serotonina. Aplicaciones clínicas: depresión mayor, trastornos de ansiedad, pánico, trastornos obsesivos compulsivos. Y la carta de la farmacocinética. Y lógicamente, como mencionan, cuando se asocia con IMAO, casi todos los medicamentos, antibióticos inclusive, que se asocian con IMAO, hay riesgo, no todos, pero un buen número, de síndrome serotoninérgico. O sea, todas las manifestaciones se hacen, puede haber problemas cardiovasculares a nivel del sistema nervioso central, etcétera, etcétera. Los que no son selectivos, la duloxetina, bloqueo moderado selectivo de MET y de CEP. O sea, en cambio los efectos igualitos, y también las indicaciones también. Pero además la duloxetina y la venlafaxina lo están utilizando para las fibromialgias, para el síndrome, para dolor también de tipo neuropático. Fibromialgia, síndrome perineopático. Y los antidepresivos tricíclicos, los dos representantes que son amitriptilina y imipramina, es un bloqueo mixto. Al parecer se debería ser igual que estos, pero el bloqueo es variable y el otro es moderado. Pero además bloquean a nivel del sistema nervioso autónomo, generalmente efectos anticolinérgicos, y a nivel bloquean también la histamina. ¿Para qué se utiliza? Depresión, dolor crónico, incontinencia, trastorno obsesivo compulsivo. Los inhibidores de monoaminoxidasa, que son la fenelcina y la selegilina, que bloquean, puede haber ahí parches, inclusive depresión mayor refractaria que hemos visto, o sea, no de inicio. Puede producir hipotensión, crisis hipertensivas, síndrome serotoninérgico. Y los que son inhibidores de la 5-HT2, depresión mayor y no. Los últimos, lo que hemos visto, la mirtazepina, aumenta de secreción de serotonina porque actúan en los transportadores, y también depresión mayor. Cesación de tabaquismo utilizan algunos, aunque no hay todavía resultados definitivos, de repente algunos mencionan sí. Contraindicaciones. Los antidepresivos tricíclicos están contraindicados, por ejemplo, los tricíclicos. Por eso decía que algunos van a dar antidepresivos tricíclicos en una depresión en un paciente que tiene problemas cardiovasculares, pacientes que tienen cardiopatías, arritmias, de hablar. Glaucoma tampoco. ¿Por qué el glaucoma? Porque se aumenta la presión ocular, cosas los anticolinérgicos. Hipertrofia prostática por la retención urinaria. Epilepsia, hipertensión leve no tratada, alcoholismo, diabetes, estos son los que están contraindicados. Los IMAO, concomitante o sea, no se puede dar concomitante con los inhibidores selectivos de recaptación. En gestante, durante la lactancia, en geriatría, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, o sea, prácticamente ahí no se puede dar. Por eso es que hay una limitación en cuanto a dar los inhibidores de monoaminoxidasa. Los selectivos están contraindicados en pacientes que tienen problemas diabéticos, disfunción hepática, neurológica, enfermedad de Parkinson, etc. Y los no selectivos, pues similar a los antidepresivos tricíclicos. Esas son las contraindicaciones. Ahora viene, no sé si hay alguna pregunta, ahora viene otro tema, los antipsicóticos. También le llaman los neuroleptos. Pueden disminuir los síntomas psicóticos en esquizofrenia, en trastorno bipolar, que le llaman el síndrome maníaco depresivo,
depresión psicótica, psicosis senil, psicosis inducida por fármacos. La esquizofrenia es una de las formas más comunes y debilitantes de la esquizofrenia. Que hay alteraciones, manifestaciones, pérdida de sentido de realidad, disminución, distorsión de la capacidad de procesar la información, deterioro del juicio, autocrítica, alucinaciones y otros desórdenes del comportamiento. ¿Cuál es la hipótesis? Estimulación de receptores de serotonina, pero es del 5-HT2A. Pero la que predomina es actividad excesiva de la dopamina. Entonces, actividad dopaminérgica excesiva en los receptores dopaminérgicos y estimulación de receptores. Entonces, ¿cómo será el tratamiento? Inhibidores de estos receptores, y lo otro es bloqueadores dopaminérgicos. El tratamiento es, porque lo que predomina es la dopamina, acá no hay deficiencia, sino que hay hiperacción. Las vías dopaminérgicas generalmente son 4 vías. Una, la nigroestriada, que tiene que ver mucho con los movimientos. Otra es la mesolímbica y la mesocortical. En estas dos están centradas prácticamente las manifestaciones de la patología de psicosis o esquizofrenia, todas las variedades. Entonces, y el otro, el síndrome, la vía túbero-hipofisiaria, en el hipotálamo, eminencia media, hipófisis, etc., que controla las secreciones generalmente de prolactina. Acá es algo como lo que vimos cuando hablamos de AINES, antiinflamatorios de los esteroideos. Como tratamiento, o sea, como efecto terapéutico que me va a producir, ¿qué tengo que dar? Bloquear las vías dopaminérgicas. Pero para producir tratamiento, bloqueo las vías dopaminérgicas, el mesocortical y el mesolímbico. Con eso mejoro el cuadro. Pero no hay, pero también bloquean estas vías, el nigroestriado, y bloquea también la secreción de prolactina, o digamos las vías que regulan la secreción de prolactina. Entonces, ¿qué me va a producir acá? Acá me va a producir alteraciones, generalmente lo que en términos generales síndrome de extrapiramidalismo. ¿Y acá qué me va a producir? Incremento de la secreción de prolactina. Y hay varios efectos que vamos a ver luego. Entonces, la dopamina inhibe la liberación de acetilcolina. Un exceso de actividad acetilcolinérgica produce una disfunción extrapiramidal. Esto cuando hablemos de Parkinson, muy bien, justo. Entonces ahí tienen las vías de... lo que habíamos es que la microestriada tiene alrededor del 75-80% de las dopamina. Y acá tienen antagonismo dopaminérgico de los neurolépticos. Esta es la dopamina y este es los neurolépticos. Neurolépticos son los antipsicóticos. Receptor de dopamina ocupado, disminución de la respuesta. Y acá tienen, hay los receptores, afinidad, por ejemplo la clozapina, el haloperidol tiene alta afinidad por los receptores de 2, pero hay otros que la clozapina tiene alta afinidad por receptores de 1. Los receptores de 1 y de 2 a veces tienen diferencias funcionales. Acá tienen la dopamina,
se sintetiza a partir de dopa, ya ustedes han visto a nivel del sistema nervioso autónomo. Se almacena, se libera y finaliza su efecto en forma similar a la noradrenalina. Son destruidas por la catecol-ortometiltransferasa y por la monoaminoxidasa. La esquizofrenia en realidad es hiperfunción de las vías mesolímbicas y mesocorticales. Eso es lo que hemos visto. Los receptores T1 estimulan la adenina ciclasa y los D2 inhiben la adenina ciclasa. Y acá tienen una idea. Los antagonistas neurolépticos bloquean D1 y bloquean D2. Hay algunos que bloquean solo D2 y que no tienen efecto o tienen poco efecto antipsicótico, sino más, por ejemplo, como efecto antiemético. Y acá tienen los neurolépticos, la mayor parte, no todos, casi al igual que los antidepresivos tricíclicos, similar a lo que se veía con antidepresivos, bloquean acetilcolina, o sea, son efectos anticolinérgicos. O sea, ¿qué fármacos o qué grupos farmacológicos producen efectos anticolinérgicos? Bueno, los anticolinérgicos, los muscarínicos, o sea, los terceros. Segundo, los opioides también, ¿sí o no? Los opioides. Tercero, los antidepresivos tricíclicos. Y cuarto, los neurolépticos. Pero no todos, por eso es cualquiera de los efectos anticolinérgicos es importante ver qué medicamentos pueden producir. Efecto anticolinérgico, o sea, actuando, bloqueando receptores colinérgicos, generalmente la tioridazina y clorpromazina. Bloqueando receptores alfa-adrenérgicos, por decir, hipotensión ortostática, particularmente la clorpromazina. Receptores de dopamina, todos, pero más generalmente el haloperidol, tioticina, etc. Receptor de serotonina, risperidona y clozapina. Esto es lo que le llaman los neurolépticos atípicos. Particularmente la clorpromazina es que se utiliza para bloquear histamina y algunos para receptores GABA, que no hay mayormente. Entonces acá tienen el grupo de los antipsicóticos derivados de las fenotiacinas, clorpromazina, flufenacina, derivados del tiosanteno, tioticeno, de las butirofenonas, haloperidol. Dentro de las butirofenonas hay un grupo también que se llama las benzamidas. Y dentro de las benzamidas están, cuando hablamos de emesis, o sea, para vómitos, se utiliza a veces la metoclopramida, que se utiliza para vómitos. ¿Para vómitos de qué? La metoclopramida. Vómitos producidos por la liberación de dopamina. Antipsicóticos atípicos, todos la clozapina o lanzapina, risperidona, que realmente son los que más se están utilizando en la actualidad porque por sus efectos colaterales de los otros neurolépticos, pero algunos utilizan estos medicamentos y les va muy bien. Y acá tienen ¿cuáles son los que producen más bloqueo muscarínico? O sea, la clorpromazina y la tioridazina. En cambio, la quetiapina, la clozapina produce menos bloqueo anticolinérgico. Y bloqueo D2, síndrome extrapiramidal, ¿cuáles producen? El haloperidol. El resto produce menos. Bloqueo alfa, casi todos igual. Pero todos son sedantes. Todos producen sedación. Por eso no se podría dar asociado a ansiolítico, asociado a alcohol, nada, definitivamente. Entonces, acá tienen, a manera de resumen, las acciones de los antipsicóticos, o sea, de los neurolépticos,
dependen del bloqueo dopaminérgico, serotoninérgico, también muscarínico, alfa-adrenérgico y histaminérgico. O sea, pero es sus acciones, no necesariamente para tratar, que todas son útiles para el tratamiento. Acciones antipsicóticas es por bloqueo del mesolímbico y del mesocortical. Acciones o efectos extrapiramidales por el bloqueo del nigro estriado. Efecto antiemético por bloqueo de D2 en la zona accesoria del vómito, que es en el bulbo. Se utilizan los antipsicóticos como efectos antimuscarínicos. Bueno, ya hemos visto todo. Incremento de prolactina, hipófisis anterior. Otros efectos, hipotensión ortostática, bloqueo alfa, etc. Entonces, estos son todos los efectos. Y como ven, acá hay efectos que son terapéuticos y hay efectos que son colaterales o efectos adversos. Efectos farmacológicos no deseados, se dice. En el sistema nervioso autónomo puede haber pérdida de la acomodación, sequedad, o sea, serostomía, retención urinaria por su bloqueo colinérgico. Hipotensión ortostática, hipotencia, falla en la eyaculación por bloqueo alfa. En el sistema nervioso central puede producir síndrome, o sea, no enfermedad de Parkinson, sino síndrome extrapiramidal, distonía, disquinesia tardiva, estadio tóxico-constitucional, etc., por bloqueo del receptor dopaminérgico y por bloqueo muscarínico. Y en el sistema endocrino, incremento de la prolactina, o sea, torrea, menorrea, infertilidad e impotencia. Y hay un síndrome, se llama el síndrome neuroléptico maligno, que realmente hay un síndrome extrapiramidal severo, inestabilidad autonómica, hipertermia, estupor. Y en este caso el tratamiento es por la bromocriptina y el dantroleno. ¿Qué es el dantroleno? Ya lo hemos visto. ¿Qué es el dantroleno? Eso lo hemos visto en la clase. Inhibe a nivel del músculo. O sea, disminuye la elasticidad del músculo cuando hay un síndrome neuroléptico maligno. Cuando hablamos de hiperpirexia maligna. Uso clínico de los antipsicóticos. Indicaciones psiquiátricas, esquizofrenia, principal indicación. Cuadros esquizoafectivos, componente esquizofrénico, trastorno maníaco depresivo. Psicosis en ancianos, psicosis tóxicas por alucinación alcohólica, estados maníacos de trastorno bipolar, depresión aguda. Generalmente estos medicamentos son utilizados por los que van a ser psiquiatras y deberían ser utilizados por los psiquiatras, pero es importante que analicen por estos productos, tienen bastantes interacciones, tienen muchas reacciones adversas y a veces el paciente tiene problemas con los medicamentos, no por la medicación. Y acá tienen un resumen nuevamente, sacada del caso. Fenotiacinas, bloqueo del receptor D2, efectos, bloqueo del receptor estrianismo, esquizofrenia, trastorno bipolar y la farmacocinética. Albutirofenonas, el aloperidol es más potente, igual que las fenotiacinas, tienen un bloqueo alfa, también se utiliza para esquizofrenia, corea de esponja. Y los atípicos bloquean receptores HT2 serotoninérgicos mayor que el receptor dopaminérgico. La esquizofrenia es el mismo enfermedad de Alzheimer, y algunos actualmente están utilizando un poco menos, pero se sigue haciendo este litio como estabilizador del estado de ánimo, sobre todo los trastornos de tipo bipolar, con los síndromes maníacos depresivos. El tratamiento eficaz para trastornos bipolares en fase maníaca. Inhibe la forma directa de las vías de traducción de señal. El litio, su absorción completa, alcanza concentraciones adecuadas de la glucosora, se distribuye en todo el organismo, pero el volumen de distribución es de 0,5, es bajo, no hay mucha distribución. Metabolismo no se metaboliza
y todo se elimina por orina. Y acá las enzimas que se afectan con el litio, eso lo van a revisar ustedes. El litio, como he dicho, trastorno afectivo bipolar, el uso profiláctico puede prevenir los cambios de estado de ánimo entre manía y depresión. Y algunos están utilizando para el trastorno bipolar la carbamazepina asociada al litio, o carbamazepina o ácido valproico con la motricina. ¿Sí? Bueno, vamos a 10 minutos tal vez. Espero que regresen todos, no, yo voy a Madrid hasta el final. ¿Sí? Ok, que no sean 15, 10 minutos. O 5. La idea no es solamente el recorrido, lo que pasa es que uno para poder... ¿Tiene una hoja pequeña? Si no me voy a dormir yo también. No, es para apuntar mi clave. Ah, les han dicho que el examen es 7. Tengo una hoja grande, ¿qué es una hoja grande que la queda? Recién nació. Ah, ya tengo. Ponle todo,